Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de almacenamiento, manipulación y distribución del material estéril esterilizado con óxido de etileno. Algunas preguntas que surgen. Siempre nos preguntamos cuándo parte la esterilización, cuándo termina la esterilización. Otra pregunta bien frecuente es si el óxido de etileno otorga mayor vigencia a la esterilización. Bueno, recordar que el inicio de la esterilización es cuando el instrumental se está utilizando en el paciente y ya se empieza a condicionar, se empieza a mantener bien, se empieza a pasar agua destilada, ¿no es cierto?, con una compresa en la mesa de la arsenalera. Ahí parte el proceso de esterilización. ¿Y cuándo termina? Termina cuando nuevamente se abre, ¿no es cierto?, este instrumental y es utilizado en otro paciente. Ahí es cuando termina el proceso de esterilización. En relación a si el óxido de etileno otorga mayor vigencia a la esterilización, la verdad es que la vigencia depende de las características de almacenamiento del instrumental y no de las características de la esterilización. Por lo tanto, no es ni más ni menos. Vamos a recordar el tamaño de los microorganismos para poder entender este concepto del almacenamiento. Si nosotros pensamos, las células eucariotas, ¿no es cierto?, pueden tener hasta cerca de 1 milímetro. En cambio, ¿no es cierto?, moléculas y átomos ya estamos viendo, imagínense, por menos de un nanómetro, o sea, 10 elevado a menos 10, es pero infinitamente pequeña. ¿Cuál es nuestro miedo? Nuestro miedo, ¿no es cierto?, que nuestro instrumental quirúrgico sea contaminado con virus, ¿ya? O sea, con bacterias. Y ustedes ven las procariotas o las bacterias en amarillito y los virus en verde. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que si nuestros paquetes que cubren al instrumental que ya está estéril por el óxido de etileno, es capaz, ¿no es cierto?, de penetrar, ¿ya? Y uno empieza a pensar, le tengo miedo, probablemente los hongos pueden ser más grandes, pero virus, bacterias, ¿podrán penetrar estos papeles? Es importante que contemplemos cuál es la dimensión de los poros. Si estos poros son suficientemente pequeños para que no penetren los microorganismos. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar qué tipos de empaques nosotros tenemos y pensamos usar en esterilización por óxido de etileno. Lo primero que tenemos que pensar si vamos a utilizar tela o un papel común y corriente, si es que podría ser. Y la respuesta categórica es no. No se puede utilizar una envoltura de grado no médico para esterilizar el óxido de etileno. Absorbe demasiado óxido. Si ustedes quieren esterilizar, por ejemplo, tela, género, ¿no es cierto?, en óxido de etileno, paquetes que se van a utilizar como paquetes quirúrgicos, tendrían que estar más de 7 días tratando de que el óxido de etileno saliera de la tela. O sea, no se debe utilizar. Cuando pensamos en contenedores, los contenedores tienen que ser contenedores que efectivamente el fabricante haya garantizado la compatibilidad con el óxido de etileno. De otro modo, no puede ser. ¿Qué es lo que frecuentemente utilizamos nosotros como envoltura? El papel crepado, el SMS, el polipropileno, papel craft, pero papel craft que sea craft, blanco, adecuado. Una envoltura de grado no médico no lo vamos a utilizar. ¿Y por qué no lo vamos a utilizar? Porque no hay porosidad controlada. ¿Se fijan? O sea, tenemos dos motivos. No hay porosidad controlada. No hay certeza que el tamaño, ¿no es cierto?, que el tamaño tengan los poros. Por lo tanto, no vamos a saber si los microorganismos penetran. Pero tenemos otra más poderosa, específicamente en el óxido de etileno, que absorbe mucho. Por lo tanto, además de no garantizar que ingresen las bacterias posterior a la esterilización, por una parte vamos a tener ese riesgo, pero además vamos a estar dándole veneno a los pacientes. O sea, imagínense, vamos a envenenar con
los residuos de óxido de etileno, y más encima no vamos a garantizar que los microorganismos no penetren después de la esterilización. Todo lo que son telas de algodón o telas con poliéster, tenemos de 55 hasta 140 hilos por pulgada cuadrada. Pero son telas, como les decía yo, que se lavan. Si bien tienen que estar libres de pelusa, no nos van a garantizar nunca que podamos impedir la entrada de microorganismos. ¿Podríamos pensar en cubrirlas con una bolsa para evitar la exposición al polvo? Sí, pero la esterilización no puede ser en óxido de etileno. En este caso, la esterilización en qué tiene que ser en autoclave. Eso tiene que quedar súper claro. No en óxido de etileno. Papel de envolver corriente, papel de roneo de diario y papel reciclado no se debe utilizar ni en ningún método de esterilización, en ninguno, tampoco en autoclave, menos en óxido de etileno. El papel corriente de envolver tiene memoria, genera pelusa, puede tener residuos tóxicos, no tiene una periodicidad estandarizada. El papel de diario es de pésima calidad, la tinta puede enmascarar esporas, o sea, de verdad que no, por ningún motivo. Y papeles reciclados no controlan la humedad. Muchas veces preguntan, ¿y se puede reciclar y volver a esterilizar el material? No, no se puede. En clínicas dentales muchas veces reesterilizan el papel con el que se envolvió, un papel de grado médico, pero reesterilizado. No sirve, no se puede, no debe ser. El papel grado médico, que es el que se utiliza, primero tenemos el papel craft, que es este blanco, ¿no es cierto?, que tiene una porosidad controlada. Este papel tiene una resistencia mecánica elevada, tiene un lado áspero para el exterior y sintetizado para el interior, es libre de pelusa. Debe estar certificado por una agencia reguladora y puede ser usado en autoclave o en óxido de etileno, pero nunca debe reusarse. Es blanco, ojo. El papel crepado está fabricado por una pasta de celulosa con porosidad de 0,1 micra. Se utiliza para la confección de paquetes, tiene características de flexibilidad y resistencia que lo hacen adecuados para el uso. Es amoldable, es repelente al líquido, puede ser usado para vapor y también para óxido de etileno. Se arruga fácilmente, no debe ser reusado y existen generaciones de este papel. En Chile las más usadas son la primera generación y la tercera generación. La primera generación ofrece una barrera a las bacterias más efectiva, pero la tercera generación lo bueno que tiene es que permite que haya más plasticidad de este papel. El papel de primera generación, como les decía, es recomendada para el empaque de paquetes pequeños, medianos y grandes hasta 3 kilos. Es compatible con el vapor, con el óxido de etileno y también con el formaldehído. Es recomendado como primer envoltorio por su alta barrera bacteriana y este papel tiene la mejor eficiencia de filtración bacteriana de los empaques de esterilización. Es amigable con el medio ambiente ya que tiene un alto contenido de celulosa. Ahí tenemos la ficha técnica y tenemos el papel de tercera generación. Este papel de crepado de tercera generación es un sistema de barrera estéril que es efectivo. Es un envoltorio no tejido de celulosa, pero está reforzado con hasta un 30% de fibras y 20% de aglutinante sintético. Es apropiado para la esterilización por vapor, óxido de etileno y formaldehído. Se utiliza como un empaque para bandejas y cajas grandes, pesadas, set ortopédico. Tiene una eficiencia de filtración bacteriana de un 93,6% en doble capa de papel. Ahí tenemos la ficha técnica. El papel mixto o bilaminado es una combinación de papel de grado médico y un polímero transparente. Este está compuesto, ¿no es cierto?, por una lámina transparente que permite ver el artículo y una lámina opaca, que es el papel de grado médico. Es resistente a la tensión, a la explosión, al rasgado, sellable al calor, de fácil apertura y cuenta con indicadores químicos que están incorporados. Este material se presenta en forma de mangas adaptables, con fuelle o sin fuelle, y también, ¿no es cierto?, es compatible con el óxido de etileno.
Nosotros cuando observamos la fecha de vencimiento, el papel mixto tiene una fecha que tiene la fecha de vencimiento por el lado y también tiene una fecha que dirige la apertura. Entonces hay que preocuparse de eso, de que efectivamente la pestaña más larga vaya, la o más ancha, vaya por donde dice la flecha que tiene que ir, la apertura, y no al revés. Ahora, cuando uno carga en autoclave, la idea es que vaya papel con papel y film con film porque se expande. Y la temperatura del sellado siempre va a estar dado por el fabricante. Se debe dejar suficiente espacio para la expansión y es compatible tanto con autoclave como por óxido de etileno. El SMS es un tejido no tejido, valga la redundancia, constituido por filamentos continuos de polipropileno 100%, dispuestos al azar y soldados térmicamente por medio de un proceso de calandrado o método de Spoonlight thermobonded, más una capa de Melbourne y otra más de Spoon Bonded de polipropileno. ¿Qué quiere decir esto? Que son 3 capas en un mismo papel. El calandrado es un proceso mediante el cual se somete el medio, ¿no es cierto?, a un tratamiento de calor y presión y se realiza a través de un conjunto de rodillos mediante los cuales pasa la tela. Entonces, como ustedes ven, con fibras al azar y 3 componentes de fibra, el tejido es muy, muy tupido. Por eso es que se dice que es un no tejido. Aquí podemos observar las 3 capas, donde nosotros vamos a ver la capa de Spunbond, que va a ser resistente al rasgado, impermeable, antiestático y no va a liberar pelusas. El Medblom, que es el filtro de barrera viral y barrera bacteriana, es un filtro efectivo en un 99%. Y luego tenemos la otra filtro, ¿no es cierto?, de Spunbond. Entonces, es súper importante que nosotros entendamos que este tejido que es, o no tejido, más bien, que es compatible con autoclave, es compatible con óxido de etileno, también es compatible con peróxido de hidrógeno. Entonces, es un muy buen elemento para esterilizar en óxido de etileno. Aquí está la ficha técnica y tenemos los contenedores. Y estos contenedores que son de aluminio, bueno, hay que tener varias consideraciones en ellos, pero no vamos a profundizar al respecto. Lo que quiero que quede para esta clase súper claro es que para ustedes esterilizar en óxido de etileno con un contenedor, el contenedor debe estar certificado para ser usado en óxido de etileno. Por lo tanto, tienen que pedir la ficha técnica del contenedor que permita eso. Cuando yo tengo un contenedor, siempre debo verificar el tipo de filtro que tiene, debo verificar que quede el portafiltro bien anclado. No puedo utilizar filtros que sean o portafiltros que sean diferentes, de diferente marca. Cada marca tiene su propio portafiltro. En relación al almacenamiento, es importante saber que cuando yo almaceno material esterilizado con cualquier método, incluyendo el óxido de etileno, deben considerarse condiciones adecuadas de temperatura y de humedad del ambiente. Eso no se nos puede nunca olvidar. Cuando yo almaceno no puedo usar elásticos, clip, ataduras para amarrar el material estéril. ¿Por qué? Porque daño el envoltorio. No se debe almacenar material estéril con material limpio, siempre se debe segregar, tiene que ser diferente. Los estantes deben estar alejados de la zona de público y de corrientes de aire. El material individual se puede colocar dentro de contenedores plásticos, pero estos deben limpiarse en forma periódica. El material no se puede presionar uno contra otro porque va a romper los envases. El material pesado no se debe poner sobre el más liviano y la temperatura, ¿no es cierto?, de almacenamiento de 18 y 23 grados. Tiene que estar ahí, entre esos rangos. Y la humedad no debe superar el 60%. Cuando nosotros miramos esta fotografía es importante ver, ¿no es cierto?, que ojalá quede a la altura del operario, los envases que son más pesados, los más livianos pueden quedar un poco más altos, pero debe usarse las escaleras correspondientes para eso y el material siempre se debe tomar con las 2 manos
y evitar al máximo la manipulación. No porque se haya esterilizado en óxido de etileno me va a permitir eso que yo pueda hacer una mayor manipulación. Ahí, por ejemplo, tenemos un instrumental que se abrió. Esto está esterilizado en autoclave, sí, por supuesto. Y ahí ustedes ven que el filtro se cayó. ¿Por qué? Porque no quedó fijo. Existe la costumbre a veces, ¿no es cierto?, de fijar los portafiltros con tela. Eso también está mal hecho. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, acá tenemos personal de esterilización que está guardando material estéril y ese material estéril, si ustedes se fijan, primero está siendo manipulado, por lo tanto las manos tienen que estar limpias. No podemos manipular material estéril con manos que estén sucias, tiene que estar limpio. Y el material pesado tiene que quedar en un compartimiento diferente al material más liviano. Acá tenemos otro tipo de disposición en otro carro diferente. Si ustedes se fijan, cajas que están más pesadas, que fueron esterilizadas en autoclave, están abajo, y arriba tenemos material esterilizado en óxido de etileno, y eso queda aparte, pero no por el óxido de etileno, no porque no se pueda mezclar el óxido de etileno con autoclave, sino que es porque son elementos más livianos. Los carros, por supuesto, siempre tienen que estar limpios. No podemos permitir tener carros sucios para trasladar material que esté estéril. Les decía yo que muchas veces, ¿no es cierto?, utilizamos bolsas para poder cubrir material que esté estéril. Pero hay que tener una consideración al respecto. Las bolsas no son producidas en ambientes biomédicos, son producidas en forma industrial. Entonces, de pronto pueden venir con pelos, pueden venir con tierras, pueden venir con algún tipo de insecto. Por lo tanto, lo mejor para poder proteger cajas que nosotros queramos preservar es comprar bolsas que hayan sido producidas en condiciones seguras. Cuando uno entrega un material estéril a otra persona hay que tener consideraciones. Siempre se debe manipular con las manos limpias. Se debe evitar manipular más de 4 veces. Se puede usar una bolsa, ¿no es cierto?, nylon para evitar el contacto con material estéril. Entonces, todas esas precauciones uno tiene que tenerlas. Entonces, ¿cuándo termina la esterilización? Cuando el material es usado por el paciente. ¿Y por qué método de esterilización se obtiene un mayor periodo de vigencia? No tiene que ver con el método de esterilización, tiene que ver con el almacenamiento. Muchas gracias.